Bien, vamos a empezar a grabar la clase. Entonces, como les venía diciendo, ese era el problema que enfrentaba Alexei, decidir entre tiempo libre y tiempo de estudio. Más estudio se reflejaba en una calificación que esperaba tener mayor. Y uno de los conceptos centrales de la unidad 3 era que ustedes entendieran la idea de decisión bajo escasez, y eso se representaba en esta frontera factible que estaba acá, que lo que plantea es la restricción que Alexei está enfrentando. O sea, él no puede tener eh, horas de tiempo libre y calificación final, todas las que quisiera, de manera ilimitada. O sea, él tiene que elegir, ¿sí? Hay una cantidad de tiempo limitado que puede tener y una calificación limitada que puede tener, y además hay, hay un dilema, o sea, cuanto más obtiene de uno, tiene que sacrificar algo del otro. Eso es lo que está representado en esta frontera factible que está acá. Lo otro que veíamos en el curso, que era uno de los conceptos centrales, era el tema de que, más allá de que nosotros supiéramos cuáles son las restricciones a las que se enfrentaba Alexei, eso no nos decía nada a priori sobre qué era lo que él iba a elegir. Para tener una idea sobre qué es lo que Alexei va a elegir, precisábamos incorporar las curvas de indiferencia, que lo que representan son las preferencias que Alexei tiene. ¿Sí? Nos mostraba combinaciones de tiempo libre y calificación final, ante las cuales Alexei era indiferente, ¿sí? Le daban lo mismo. Y cuando queríamos mostrar cosas que él sí prefería que no le daban lo mismo, lo que hacíamos era dibujar distintas curvas de indiferencia, ¿sí? Él siempre iba a preferir curvas de indiferencia que estuvieran más alejadas del origen. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tenía más de las dos cosas que él quería, ¿no? Supónganse, en el punto E comparado con el C, él tiene más tiempo libre y más calificación. Bueno, entonces, él valora el tiempo libre y valora la calificación, va a querer más de las dos cosas que menos de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, eso nos lo indica el hecho de que busca curvas de indiferencia más alejadas del origen. Ya habíamos visto que el equilibrio, en el caso de Alexei, se encontraba cuando se igualaba la tasa marginal de transformación a la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Bueno, un problema similar era el que enfrentaba Ángela. ¿Sí? Acá seguimos repasando los conceptos de la unidad 3. La idea es básicamente la misma, la única diferencia es que Ángela, en vez de tener que decidir entre tiempo libre y tiempo de estudio, elige entre tiempo libre y tiempo destinado a trabajar. ¿Sí? Y ese tiempo destinado a trabajar le permitía obtener alimento, ¿sí? O bienes de consumo, porque ella produce y consume lo mismo que produce. Nos habíamos imaginado a este personaje, que es una situación muy similar a la de Alexei. ¿Sí? Estrictamente el modelo es el mismo, ¿sí? Es idéntico, o sea, tiene 24 horas de tiempo libre para decidir cómo utilizarlo, y cuanto más utilice en producir otra cosa que ella desea, como es cantidad de grano, Alexei quería mayores calificaciones, pero ambos con su tiempo producen otra cosa, ¿sí? Y después, en el caso de las dos personas, de Alexei y de Ángela, veíamos que estas personas lo que hacían era encontrar su óptimo cuando se igualaba la tasa marginal de sustitución a la tasa marginal de transformación. ¿Sí? Uno de las ideas centrales es que ustedes entiendan la idea de tasa marginal de sustitución, ¿sí? Que básicamente es cuánto está dispuesto, mejor dicho, cuánto está dispuesto a sacrificar Ángela de tiempo libre para obtener más grano, o cuánto está dispuesto a sacrificar de grano para obtener más tiempo libre. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el concepto de tasa marginal de sustitución, y gráficamente se representa, acá en este gráfico no está, pero sí está en el de Alexei tampoco, digamos, eso está representado por la tangente a la curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces, eso nos mostraba cuánto era que ella estaba dispuesto a sacrificar de una cosa que valora, el tiempo libre, por otra cosa que valora, que es el grano. ¿Sí? Ahora, obviamente esa tasa marginal de sustitución no es la misma en cualquier punto de la curva. ¿Sí? Acá, ¿sí? Valora más, valora, digamos, menos el tiempo libre, y acá lo está valorando más, y eso quiere decir que acá arriba está dispuesta a sacrificar mayores cantidades de grano por tiempo libre, y acá está dispuesta a sacrificar menos. Entonces, en todo caso, la curva de indiferencia decíamos que lo que nos mostraba era lo que Ángela quiere obtener, o sea, lo que a ella le gustaría. Mientras que la frontera factible que nos mostraba era lo que puede obtener. ¿Sí? Y ahí el otro concepto fundamental que ustedes tienen que manejar, repasando la unidad 3, es el de tasa marginal de transformación. ¿Sí? Que lo que nos mostraba, de nuevo, es cuánto cambiamos de
grano por tiempo libre, pero ya no pensando en lo que Ángela está dispuesta a cambiar para sentirse indiferente, sino lo que estamos considerando es cuánto es lo que tiene o lo que puede cambiar para obtener algo más de del otro. O sea, esta curva, en todo caso, nos refleja lo que quiere, y esta curva lo que puede, ¿sí? Entonces, lo mismo decíamos en un punto como acá, ¿sí? Acá arriba donde tiene más tiempo libre, ¿sí? Puede obtener más tiempo libre sacrificando grano, y acá obtiene menos tiempo libre cuando sacrifica la misma cantidad de grano. De nuevo, eso quiere decir que la tasa marginal de transformación va cambiando sobre la curva, no es la misma. Y el equilibrio se encontraba cuando las dos curvas eran tangentes, y eso quería decir, a su vez, que ambas curvas era la misma, ¿sí? O sea, la tasa marginal de transformación era la tangente de la frontera factible, es igual a la tasa marginal de sustitución, que es la tangente de la curva de indiferencia. ¿Sí? Y ahí se encontraba el óptimo. Habíamos visto cómo no le convenía moverse ni a la izquierda de este óptimo, ni a la derecha, ¿sí? Porque si nos movíamos a la izquierda o a la derecha, lo que ella valoraba por una unidad más adicional de tiempo libre de grano, iba a diferir, ¿sí? Con lo que ella tenía lo que le costaba, digamos, lo que valora de uno de estos bienes, de la relación entre estos bienes, iba a diferir con lo que le cuesta, tanto a la derecha como a la izquierda. Excepto en el punto A, que es el único lugar donde las cosas le cuestan, la relación entre las dos cosas, ¿no? Entre grano y el tiempo libre, en la misma medida, igual que lo que ella lo valora. Después habíamos, al final de las unidades anteriores de la unidad 3, nos habíamos planteado la situación de un trabajador asalariado, ¿sí? Acá, de nuevo, el modelo es muy parecido a los dos anteriores que vimos. Lo que está cambiando es que la restricción que enfrentan ahora, que es esta recta que está acá, ya no tiene la forma cóncava que tenía antes, ¿sí? Sigue siendo una restricción, ¿sí? Y de hecho me está mostrando también los puntos que son factibles para esta persona que trabaja de manera asalariada, ya que los puntos que están por acá arriba de esta restricción son inalcanzables, no son factibles para este trabajador o trabajadora. ¿Sí? La diferencia que veíamos es que en este caso la restricción tiene forma de recta, y eso se debe a que este trabajador está usando su tiempo para obtener un salario, ¿sí? Y mientras que Alexei y Ángela, cuando usaban su tiempo para producir otra cosa, ¿sí? Lo que obtenían era cada vez menos cuando destinaban más tiempo a eso. O sea, tenían una función de producción que tenía rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Eso lo habíamos visto al principio de la unidad 3, también lo habíamos visto al final de la unidad pasada, de la unidad 2, pero acá esta persona que trabaja no se enfrenta a ese problema, ya no tiene su capacidad para obtener bienes de consumo, que es lo que valora y lo que vemos en el eje vertical, ¿sí? No disminuye a medida que dedica más tiempo libre a conseguir esos bienes de consumo, sino que es estrictamente proporcional, ¿sí? Básicamente porque le pagan un salario por hora. Lo que le pagan de salario por hora es siempre lo mismo, no le pagan un salario por hora menor a medida que trabaja más horas, ¿sí? Le pagan siempre el mismo salario por hora, y eso es lo que hace que la restricción tenga forma de recta, o sea, y no una curva cóncava como era la que enfrentaban Alexei y Ángela. Eso es un poco lo que resume los modelos que vimos hasta ahora en la unidad 3. Al final, lo último que habíamos visto era el tema de los efectos ingreso y efectos sustitución, que es algo sobre lo que vamos a volver ahora, ¿sí? Al final de esta clase. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es qué tan bueno es este modelo, ¿sí? Y nos lo vamos a preguntar de dos puntos de vista. Uno, de un punto de vista más teórico, y del otro es pensando más que nada en lo que tiene que ver con qué tan bueno es el modelo para explicar la realidad, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, para pensar qué tan bueno es un modelo, vamos a considerarlo de dos puntos de vista. Uno tiene que ver con cuestionarnos, bueno, ustedes supongo que se imaginarán, o si ustedes vieron este modelo y pensaron, o sea, se pusieron, supónganse, en el lugar de Alexei, pero también si trabajan, pueden haberse puesto en el lugar de esta persona que es una trabajadora asalariada.
¿sí? Y ustedes pueden haberse pensado, bueno, pero yo muchas veces decidí o tuve que elegir cuántas horas destinar a trabajar o a estudiar, y nunca me puse a hacer estas cuentas, ¿no? Nunca hice este tipo de cálculo de razonamiento, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, pero el modelo está asumiendo que las personas efectivamente hacen este tipo de cálculo. O sea, nos estamos proponiendo un modelo que asume que las personas tienen una función de utilidad, o sea, que quieren tener siempre la máxima utilidad, que eso se puede representar a través de una curva de diferencias, ¿sí? Que las personas son racionales, o sea, que hacen este tipo de cálculo, que están pensando en su bienestar individual únicamente y solo les preocupa maximizar esa utilidad, y además de que tienen toda esta información disponible para tomar este tipo de decisiones. Pero eso todos sabemos que no pasa en la realidad, y en los hechos no hay ningún economista que plantee que las personas realmente tomen las decisiones de esta manera, o sea, que hagan este tipo de cálculo. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tan bueno es un modelo que no, digamos, asume que las personas deciden de una manera que todos sabemos que no es como deciden en la práctica? Y lo segundo tiene que ver con las cosas que el modelo no toma en cuenta, ¿sí? Nosotros también vamos a ver que, bueno, el hecho de cuántas horas las personas deciden trabajar en la práctica no solo tiene que ver con sus preferencias, sino que tiene que ver con restricciones legales. Yo qué sé, por ejemplo, en muchos países hay un tope sobre la cantidad de horas que un trabajador o una trabajadora puede trabajar. O sea, un empleador, un empresario no puede elegir una jornada laboral de la duración que se le antoje. En distintos países eso va cambiando, y después también hay diferencias culturales entre los países sobre cuánto quieren las personas, que afectan cuánto las personas trabajan, y además hay un poder de negociación que es muy distinto. O sea, en general son los empresarios los que inciden mucho más en decidir cuánto es que dura la jornada de trabajo, y no tanto los trabajadores. Los trabajadores en general les ofrecen un paquete cerrado que incluye, bueno, cuánto va a durar su jornada laboral, cuánto van a cobrar, qué tareas van a hacer, y el trabajador acepta o no acepta, pero difícilmente tiene margen como para plantearle a el dueño de una empresa o la dueña de una empresa, plantearle que, bueno, le gustaría trabajar menos horas, quiero tener menos horas de trabajo. Y bueno, como les decía, al final de esto vamos a ver qué es lo que pasa con qué tan bueno es este modelo para explicar lo que pasa en algunos países en concretos, con los datos que se conocen, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo recién, bueno, tal modelo nos dice que nos planteaba que las personas decidían haciendo este tipo de cálculo, que consideraban, bueno, la frontera factible, que era la restricción que tenía, su curva de indiferencia, elegían el nivel óptimo, que era cuando la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación. Pero esto, como decíamos antes, no es como la gente realmente piensa, ¿sí? Entonces, hay un economista muy conocido, que tal vez ustedes hayan oído hablar de él, Milton Friedman, ¿sí? Que ha participado de un debate metodológico, epidemiológico no, estoy muy influenciado por los acontecimientos recientes, un debate epistemológico, donde lo que se planteaba, ese debate, tiene que ver con cuál es la importancia de que los supuestos que hacen los modelos, como que asume que las personas son racionales, calculadoras, persiguen siempre el interés individual, etcétera, etcétera, cuál es la importancia de que esos supuestos sean realistas o no, ¿sí? Entonces, una de las cosas que dice Milton Friedman es, bueno, en realidad no importa tanto si las personas, digamos, no importa tanto si las personas hacen este tipo de cálculo o no, sino si los hechos actúan como si lo hicieran, ¿sí? Si los hechos actúan como si hicieran este tipo de cálculo, por más que no sepan hacerlo, bueno, entonces el modelo es bueno. Entonces, y pone como ejemplo de eso que las personas pueden realizar lo que serían algo así como ajustes sucesivos de prueba y error para alcanzar resultados que les satisfacen más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo sé, un trabajador, una trabajadora, está trabajando cierta cantidad de horas, dedicándole cierta cantidad de horas a trabajar, y no está satisfecho con eso, entonces trata de cambiar lo que trabaja diariamente, ¿sí?
ya sea porque se lo va a pedir a su empleador o porque es un trabajador independiente y puede elegir la cantidad de horas que trabaja. ¿Sí? En los hechos, si pensáramos en la curva que teníamos antes, es como decir, bueno, yo primero un día me voy y estoy trabajando, no sé, supónganse por acá, trabajo 10 horas por día y claro, como me siento insatisfecho porque mi curva ¿cómo es? Mi tasa marginal de sustitución es mayor que la tasa marginal de transformación. Yo no tengo ni idea que mi tasa marginal de sustitución es mayor que mi tasa marginal de transformación, pero me siento insatisfecho y que me gustaría trabajar menos. Eso es lo que es la idea. Entonces, voy a ir moviéndome sobre la frontera factible, me voy a ir moviendo a jornadas laborales más cortas, ¿sí? Y me voy a ir acercando hacia el punto A. ¿Sí? Esa es la idea que está atrás de este razonamiento. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si la gente actúa como si conociera el modelo, aunque no lo conozca, entonces el modelo es bueno. Entonces, bajo este razonamiento, lo que es importante, dice Friedman, no es que tanto que la teoría explique exactamente cómo razonan las personas, pero sí que el modelo sea bueno para predecir. O sea, si las personas terminan actuando como el modelo predice, por más que el supuesto no sea realista, entonces, dice Friedman, este modelo va a ser bueno. Bueno, esto es un poco lo que ya veníamos diciendo, o sea, perdón, no. Una de las cosas que habíamos mencionado recién era que otro elemento que le quitaba realismo al modelo tiene que ver con el hecho si las personas realmente pueden decidir cuántas horas trabajar. ¿Sí? Y decíamos recién que cuando empresarios y trabajadores negocian cuál va a ser su extensión de jornada laboral, en general eso es una decisión que la toma el empresario. ¿Sí? Y lo mismo habíamos dicho sobre las restricciones legales que hay sobre la duración de la jornada laboral. Entonces, ¿hasta qué punto un modelo que plantea como que los trabajadores tienen total libertad para elegir cuánto tiempo trabajar? Bueno, en realidad capaz que no es. En realidad no, o sea, en realidad los hechos no es así. Entonces podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué tan bueno de nuevo es el modelo en este tipo de casos? Y acá hay dos argumentos que plantean quienes defienden este modelo, y es que, bueno, hay distintos mecanismos por los cuales tanto las decisiones que terminan tomando en los contratos laborales que impulsan los empresarios, que firman con los trabajadores, como las restricciones legales, pueden terminar pueden estar siendo influenciados por las preferencias de las personas que trabajan. ¿Sí? Un motivo tiene que ver con la existencia del voto. O sea, si lo que plantean estos defensores de este modelo es que, bueno, si las personas estuvieran muy insatisfechas con el tiempo o la duración de su jornada laboral, ¿sí? Y quisieran que por ley se votara que la jornada laboral tiene que ser más corta, ¿sí? Entonces, bueno, votarían a un partido político que impulse esa medida. Y ese partido ganaría las elecciones, si esa postura fuera mayoritaria, implementarían la medida, y entonces la jornada laboral se reduciría por ley, y entonces, de alguna manera, a través de estos mecanismos democráticos, se terminaría reflejando las preferencias de las personas. Y lo mismo tiene que ver con la negociación entre empleadores y trabajadores. Si bien es razonable pensar que mano a mano, digamos, un trabajador, una trabajadora sola con su empleador, no tienen poder suficiente como para negociar la extensión de su jornada laboral, sí lo tienen cuando se junta con los demás trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? O sea, un sindicato que trabaja con los propietarios, o negocia, mejor dicho, con los propietarios de una empresa, sí tiene mayores posibilidades de negociar la extensión de la jornada laboral. Obviamente, estos razonamientos implican asumir que estamos hablando de un país donde exista, por un lado, la posibilidad de que las personas voten, o sea, que sean países realmente democráticos, y por otro lado, que sean legales también la existencia de sindicatos. ¿Sí? Esto que, claro, en el caso de Uruguay se cumplen las dos características, pero no siempre fue así en Uruguay, y no es así necesariamente en muchos países del mundo. O sea, ni siquiera me animaría a decir que en la mayoría de los países del mundo son gobiernos democráticos. Tengo mis dudas, habría que hacer la cuenta, pero algunos países, economías muy importantes, no lo son y tampoco están permitidos los sindicatos. ¿Sí? Yo qué sé, por ejemplo, capaz que un caso más conocido es, por ejemplo, China. ¿No? En China no es ni un gobierno democrático, ni está permitido que los trabajadores se organicen en sindicatos. ¿Sí? Y es no sé si en estos momentos está ahí, según qué indicador tomemos, es la primera o la segunda economía más grande del mundo. Entonces,
uno podría decir, bueno, entonces, en primer lugar, esto no refleja la realidad de todos los países del mundo, ni en todos los momentos, ¿sí? Y aún si lo reflejara, uno podría decir que, bueno, aún así el modelo, modelo simple como este no permite contar la historia completa de las explicaciones culturales y políticas que permiten explicar cómo es que las horas trabajadas y los niveles de ingresos cambiaron en los últimos 150 años. Hay algunos trabajos que, por ejemplo, hacen encuestas y tratan de ver si las personas están satisfechas con el tiempo que dedican a trabajar y si les gustaría trabajar menos, y muchas veces a las encuestas dicen que a la gente le gustaría trabajar menos, ¿no? Entonces uno podría también dudar si realmente la extensión de la jornada laboral que uno observa en los hechos en un país está realmente reflejando las preferencias de las personas. Casos donde eso se ve con mayor claridad tiene que ver con la gente joven o con las mujeres, que muchas veces eso vinculado a actividades, en el caso de los jóvenes, de estudio, en el caso de las mujeres que tienen que ver con la maternidad y tareas de cuidado, preferirían poder acceder a trabajos que tuvieran una jornada laboral más corta, trabajos part-time. ¿Sí? Y lo que suele suceder es que no hay mucha oferta de este tipo de puestos de trabajo. Entonces, las personas en general, en estos casos, tienen que verse en la disyuntiva de, o bien no trabajan para nada, o sea, se dedican a las tareas de cuidados, o a estudiar, o a hacer otra cosa, pero directamente renuncian a buscar trabajo, o aceptan trabajar jornadas más largas que las que quisieran. O sea, hay como una discontinuidad ahí, y digamos, esa disyuntiva a la que se enfrentan, y cuando perfectamente podrían estar prefiriendo que hubiese algún tipo de, que pudieran acceder a algún tipo de trabajo que tenga una extensión de la jornada más corta. Bien, después, volviendo al tema de los supuestos, como le decía antes, el argumento de Friedman era que lo que importaba era si una hipótesis, una teoría, predecía bien, y no tanto si los supuestos eran realistas, ¿no? Decía que, bueno, una teoría, una hipótesis es válida si predice correctamente. Sin embargo, hay distintos motivos para pensar que eso o sea, el poder predictivo de una teoría no lo es todo, como básicamente plantea Friedman. ¿Sí? Algunos motivos tienen que ver con que, bueno, cuando se intenta llevar las conclusiones de un modelo, extenderlo a casos distintos a para los que fue pensado, bueno, entonces esas predicciones pueden fallar, y ahí resulta crítico revisar los supuestos que se han utilizado, y al mismo tiempo es relevante distinguir en el realismo de los supuestos cuando esos supuestos son supuestos centrales, como por ejemplo el de maximización de la utilidad, que es un supuesto central del modelo que nosotros vimos, que las personas quieren tener siempre una mayor utilidad, con supuestos auxiliares, o que lo que quieren hacer es facilitar la deducción lógica del modelo, como los supuestos ceteris paribus. Bueno, la idea es que, en todo caso, si se usan supuestos en un modelo, que los supuestos que sean críticos para que el modelo funcione no sean estos supuestos auxiliares, ¿sí? Sino que sean los supuestos centrales. Bueno, después hay algunas cosas más que podríamos mencionar, que tiene que ver con digamos, la capacidad explicativa que tiene una teoría, una hipótesis, y su poder predictivo, y bueno, como Friedman planteaba que lo que importaba era el poder predictivo, bueno, pero hay teorías que son muy buenas explicando relaciones causales y sin embargo no tienen poder predictivo, ¿sí? Y al revés. Bien. Vayamos ahora, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, si no, me gustaría pasar a ver el tema de la contrastación de estos modelos con algunos datos de la realidad. No, por ahora no hay nada, Andrés. Bien, entonces seguimos. Bueno, ya les había comentado que lo segundo que está planteado para pensar qué tan bueno es el modelo, ¿sí? Es lo que está al final de la unidad 3. La unidad 3 tiene que ver con explicar, bueno, las horas de trabajo que efectivamente se observan en distintos países. O sea, asumiendo, ya lo sabemos, que el modelo omite o deja de lado explicaciones culturales y políticas que son relevantes,
La idea es ver si este modelo nos ayuda para entender los cambios que han habido en el tiempo, en las horas trabajadas en algunos países o entre países. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que vamos a poner es este es el gráfico que lo que está mostrando son 3 datos, nos muestra. ¿Sí? Por un lado es el tiempo libre por día que había en Estados Unidos en el año 1900, o sea, el hecho de que hubiera en promedio 16 horas de tiempo libre por día, implicaba que la jornada, las personas en promedio trabajaban 8 horas por día. ¿Sí? El nivel de consumo equivalía, no sé, por acá a unos 20, no, 30, no sé, por ahí, $30 por día. ¿Sí? Tenemos esos 2 datos por 1900. Y lo otro que tenemos es la pendiente de esta curva, que lo que nos está mostrando es el salario, ¿sí? Por día que obtenían los trabajadores en 1900. Y después tenemos el mismo dato para 2013, ¿sí? Las horas de tiempo libre, ¿sí? Que en este caso andan cerca de las 19 horas de tiempo libre, lo que implica una jornada laboral de unas 5 horas más o menos por día, el nivel de consumo que está en torno a los $100, y la pendiente de la curva que nos refleja el salario. ¿Sí? Esos son los 2 datos que tenemos. ¿Sí? Ahora, si nosotros, a ver, aquí está, si nosotros asumimos que estos datos que están acá, o sea, las 3 cosas que nosotros estamos viendo, las horas trabajadas, el salario y los bienes consumidos diariamente, si asumimos, como asume nuestro modelo, que esto está reflejando las preferencias de los consumidores, entonces podemos plantearnos que la curva de indiferencia de los trabajadores de Estados Unidos debería ser tangente a esta restricción en este punto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si alguien no lo entiende, pregunte ahora. Lo mismo podemos pensar para el año 1900, ¿sí? Si asumimos que, de nuevo, estos datos que tenemos reflejan las preferencias de los trabajadores, o digamos del promedio de las personas que trabajan, ¿sí? Porque obviamente esta curva representa un promedio de las personas que trabajan, no a cada una de las personas que pueden tener distintas preferencias, ¿sí? Entonces, la curva de indiferencia debería ser tangente en este punto. Entonces, esto nos permitiría pensar qué fue lo que pasó entre 1900 y el año 2013. ¿Sí? Bien, esto es lo que acabo de decir. Entonces, bueno, como decía antes, este modelo nos puede servir para explicar cómo es que pasamos del punto A al punto D. ¿Sí? Entonces, acá vamos a repasar un poco los conceptos de efecto sustitución, efecto ingreso, que lo vimos en la clase de dudas del jueves pasado, ustedes lo vieron con el Fede, y acá lo que nosotros vemos es que hay, se había visto en la clase pasada, hay 2 efectos. ¿Sí? Cuando aumenta el salario, el aumento del salario se refleja en el hecho de que cambia la pendiente de esta restricción, o sea, pasamos de esta recta que está acá a esta de acá arriba, que tiene una pendiente mayor. Las 2 arrancan en el punto de 24 horas de tiempo libre, obviamente, porque todos tenemos 24 horas para decidir cómo usarlas, y para el tiempo libre, trabajar, estudiar, o lo que fuera. ¿Sí? Y el aumento salarial se refleja en esta pendiente. Pero el cambio en la pendiente implica 2 cosas. Por un lado, que está cambiando el precio relativo entre esto que nosotros queremos, que son bienes que consumimos, y esto que también queremos, que es el tiempo libre, o sea, lo que cuesta, ¿sí? El tiempo libre medido en bienes de consumo, ¿sí? Cambió, ¿sí? O sea, por cada hora de tiempo libre, yo acá tengo mucho más bienes de consumo que acá, que en esta restricción. Eso es lo que implica que cambió esta pendiente. Eso cambiaron los precios relativos, pero al mismo tiempo también el hecho de que haya aumentado el salario implica que aumentó mi poder adquisitivo, o sea, el poder adquisitivo de ese salario. O sea, hay 2 efectos en este caso. Entonces, el modelo lo que nos permite es tratar de separar, ¿sí? qué parte del movimiento que se debe, en el cual nosotros nos movemos de A a D, se debe al cambio de los precios relativos, o sea, lo que yo cambio de una unidad de tiempo libre por bienes de consumo, y qué parte se debe al hecho de que aumentó mi poder adquisitivo. ¿Sí? Entonces, para pensar eso, nosotros nos planteamos, bueno, ¿cómo hubiera sido, ¿sí? ¿Cómo hubiera sido mi elección de los trabajadores, la mía no, de los trabajadores que viven en Estados Unidos, si el poder adquisitivo hubiera aumentado de tal manera que no cambiaron los precios relativos, ¿sí?
pero que yo estuviera en la misma curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos muestra esta recta punteada que está acá. Es una recta que tiene el mismo salario que en el año 1900, o sea que, por lo tanto, no cambiaron los precios relativos entre tiempo libre y bienes de consumo, ¿sí? Pero yo estoy sobre la misma curva de indiferencia que en el año 2013. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si solamente hubiera aumentado el poder adquisitivo sin que cambien los precios relativos, los trabajadores de Estados Unidos se hubieran movido del punto A al punto C. Y eso es lo que nosotros llamamos efecto ingreso, ¿sí? O efecto que lo que pretende captar es que cambió el poder adquisitivo. ¿Sí? Entonces, ahora nos podemos sí preguntar qué pasaría si lo que cambia únicamente son los precios relativos, pero no el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Sí? Y en ese caso, si nosotros estuviéramos con el mismo poder adquisitivo de los trabajadores en el punto C que en el punto D, pero con distintos precios relativos, el movimiento se hubiera dado del punto C al punto D. Es lo que nosotros llamamos el efecto sustitución, ¿sí? Donde sustituimos horas de trabajo por bienes de consumo por el simple hecho de que los bienes de consumo ahora son más baratos y las horas de trabajo son más caras, ¿sí? En relación una a la otra. ¿Sí? Y el efecto global, digamos, es la diferencia de los dos. El efecto global o el efecto agregado es el efecto ingreso más el efecto sustitución, que es negativo, o sea, que se resta. O sea, yo agarro efecto sustitución más algo que es negativo, que es el efecto ingreso, me da el efecto agregado, que es lo que nos mide el cambio del punto A al D, que se dio en Estados Unidos por el aumento de los salarios, ¿sí?, de los trabajadores en este periodo, y el efecto global termina siendo entonces de unas 3 horas, ¿no? Más o menos, pasamos de unos 16 a 19 aproximadamente. No sé si se entendió este ejemplo. Estamos aplicando lo mismo que vieron con Fede el jueves pasado sobre el efecto ingreso, efecto sustitución, y estamos viendo si nos permite explicar, bueno, qué fue lo que pasó en el caso concreto de Estados Unidos en estos 2 años, entre el año 1900 y el año 2013. Avisen si lo entendieron bien, porque a continuación lo que viene es un ejercicio con el Vbox, donde ustedes van a responder algunas preguntas y ahí vamos a ver qué tanto entendieron. Andrés, ¿Sí? acá Lucía pregunta a ver si podés explicar de nuevo lo de los efectos. Que en particular no entiende por qué con el efecto ingreso el tiempo libre se vuelve más caro. Sí, bueno, el efecto ingreso, ¿sí? No es que se volvió más caro por el efecto ingreso, no es que el tiempo libre se volvió más caro con el efecto ingreso. Lo que encareció el tiempo libre es el aumento salarial, ¿sí? Básicamente, yo acá no sé exactamente cuál es la pendiente, no sé, pero pongamos, tenemos una pendiente relativamente baja, lo cual quiere decir que yo con una hora de trabajo, ¿sí? Más o menos, 24, conseguía unos $2, por decir algo, ¿no? $2 de bienes de consumo, más o menos. No estoy a ojo, ¿no? Pero con una hora de trabajo conseguía $2 de bienes de consumo, ¿sí? Eso es lo que me pasaba acá. ¿Sí? Ahora, en el año 2013, con el aumento salarial que hubo, que se refleja en el aumento de la pendiente de esta recta de la restricción presupuestaria, lo que pasa a suceder es que yo, con una hora de trabajo, ¿sí?, lo que consigo son, no sé, aproximadamente menos de $20 de bienes de consumo, por cada hora de trabajo, ¿no? No sé, unos 18, 17, pónganle a ojo. Pero acá eran 2 por cada hora de trabajo, yo conseguía 2, y ahora con cada hora de trabajo consigo, pongámosle que son 20, digamos 20 para que sea redondo, si bien sabemos que no es exacto. Entonces, en los hechos, lo que quiere decir también es que cada vez que yo aumento mi tiempo libre, estoy sacrificando, en el año 1900 sacrifico $2 de bienes de consumo. En cambio, en el año 2013, cada vez que yo aumento mi tiempo libre en una hora, no sacrifico $2 de bienes de consumo, sacrifico $20 de tiempo de consumo. ¿Sí? Lo que tengo que sacrificar por mi tiempo libre, ¿sí?, es mucho más. Eso quiere decir que mi tiempo libre es más caro. Mi hora de tiempo libre valía $2 y ahora mi hora de tiempo libre vale $20, medido en bienes de consumo. ¿Se entiende?
Eso es lo que quiere decir que el tiempo libre se hizo más caro. Y al ser más caro, la gente en general lo que hace cuando si ustedes piensen en cualquier bien que vayan a comprar al supermercado. Si algo es más caro, compran menos. ¿Sí? Eso es lo que quiere reflejar el efecto de sustitución. El tiempo libre se hizo más caro, entonces yo me muevo del punto C al punto D. O sea, tengo menos tiempo libre. Acá, el punto C, hay 21 horas de tiempo libre, y acá en el punto D hay unas 19. ¿Sí? O sea, me moví hacia tener menor cantidad de tiempo libre. ¿Por qué? Porque es más caro. Cuando la gente se enfrenta a un bien que se encarece, lo que suele suceder, es tener menos de ese bien, comprar menos de ese bien. ¿Sí? Acá estrictamente no estamos comprando tiempo libre, pero el razonamiento es exactamente lo mismo. Tiempo libre es más caro, entonces consumo menos, tengo menos tiempo libre. Y eso es lo que se refleja en el efecto sustitución. ¿Sí? El encarecimiento del tiempo libre se ve en el cambio de las pendientes de la renta. No sé si eso responde la pregunta. Sí, Andrés, entendió. Y ahora preguntan si, Joaquín pregunta, ¿el efecto agregado simplemente es que los salarios con el tiempo aumentaron? ¿Nada más? No, el efecto agregado es el cambio en las horas de tiempo libre. ¿Sí? Lo que nosotros no sabemos, los salarios aumentaron. Eso es como parte del problema que nosotros estamos viendo, aumentar los salarios. Lo que después no sabemos es si el aumento de salarios va a hacer que la gente quiera tener más o menos tiempo libre. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice el modelo, porque podría haber pasado, ¿sí?, que el efecto de sustitución, que está acá, sea tan grande, la flecha esta sea tan grande, se mueva tanto para acá, que sea igual a la flecha que está acá abajo. En ese caso el efecto agregado sería cero, la gente seguiría trabajando la misma cantidad de horas que antes. ¿Sí? El tema es que cuando aumenta el salario nosotros no sabemos qué es lo que va a ser más fuerte, si el efecto ingreso o el efecto sustitución. Y entonces no sabemos cuál es la cantidad de horas que la gente va a terminar trabajando. ¿Sí? Ese es un poco el problema. Perdón, ¿cómo era? Repetime bien la pregunta de nuevo, Fede, porque me dije, no sé si no me fui por las ramas en la respuesta. Para que la busco en el chat. Era así, el efecto agregado simplemente es que los salarios con el tiempo aumentaron. No, el efecto agregado es el aumento en la cantidad de tiempo libre, que pasamos de 16 a unas 19. Ese es el efecto agregado, y ese es el efecto que fue generado por el aumento salarial. O sea, el aumento salarial tuvo como efecto agregado un aumento de 3 horas de tiempo libre, aproximadamente 3 horas. No es exacto. ¿Sí? Pero lo que yo les decía es que a priori, cuando nosotros nos dicen que va a aumentar los salarios, supónganse en un modelo teórico, acá tenemos los datos concretos y ya sabemos lo que pasó. O sea, con el diario del lunes cualquiera hace una buena predicción. Pero antes de tener el diario del lunes, antes de saber qué fue lo que pasó, si a nosotros nos dicen, bueno, este es el salario, supónganse, en Estados Unidos hoy en día, en el 2020. Y del 2050 el salario va a pasar a ser no de 20 pesos por día, sino que va a pasar a ser se va a multiplicar por 6. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La gente va a trabajar más o menos horas? Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar en el 2050. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Sí? Que ante el aumento salarial tenemos que el modelo no nos predice exactamente qué es lo que va a pasar. El modelo lo que nos dice es que va a depender de que... ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí? Estamos escuchando. Bien, Fede, la voz. Perdón. Bien. Entonces, el tema es ese, ¿no? El modelo no nos dice qué es lo que va a pasar cuando hay un aumento salarial. Lo que sí nos dice es que va a depender de cuál efecto sea el más fuerte, si el efecto de sustitución o el efecto agregado. ¿Sí? Bien, seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es, mejor hacemos el ejercicio, ¿sí? Y ahí seguramente van a saltar alguna duda más. ¿Sí? Bien. Como habíamos hecho en las ocasiones anteriores, les había sugerido, de nuevo, quienes tengan el Vivox instalado en su celular pueden usar la app, si no, pueden entrar a internet con el propio celular o con la computadora, a vivox.app, y con este código, que es el mismo que usamos en las clases anteriores, podrán responder
la pregunta. ¿Sí? Entonces, la pregunta es esta que está aquí, ¿sí? Dice, la siguiente gráfica representa un modelo de oferta de trabajo-consumo para Estados Unidos entre 1900 y 2013. En este gráfico se muestra que el salario aumentó de un año a otro, dice un año a otro, pero en realidad es de en 113 años, ¿no? Entre 1900 y 2013. Este, ustedes tienen que responder cuál o cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos. ¿Sí? Más de uno puede serlo, o sea que respondan los que les parezca. Bien, arrancamos, damos un ratito y después discutimos las respuestas. Andrés, ¿Sí? preguntan acá si van a estar más ejercicios disponibles para practicar para el control de la unidad 3. No, los ejercicios son estos. El que estamos haciendo ahora está en el EVA, pero tenía un error en cómo teníamos puestas las respuestas. Así que si lo quisieron entrar a hacer, van a ver alguna diferencia. Pero la idea, pensando en el control, es que los ejercicios van a ser como los que hemos estado subiendo al EVA y haciendo en el Vbox. O sea, si ustedes juntan todos los ejercicios que hemos hecho, van a ver que son unos cuantos y en el control van a ser de ese tipo de esa índole. Y Joaquín pregunta si hay que anotarse en algún lado. No hay que notarse. Igual yo les sugiero que las preguntas sobre cuestiones organizativas del control las hablemos al final de la clase. Ahora dedíquense a ver a este ejercicio y después todo este tipo de dudas las vemos al final. Bien, esperamos unos minutitos más a que todos puedan responder.
Muy bien, 17 en 17, cerramos. Bien, bueno, veo que andamos bastante bien, lo cual es bueno porque este tema, el de los efectos ingresos, efectos de sustitución, no es un tema sencillo, es un tema que en general para estudiantes de primer año cuesta. Así que me alegro de ver este resultado. Vayamos una por una con las opciones. La primera, que dice que el efecto de sustitución corresponde a un aumento en la inclinación de la restricción presupuestal y viene representado por el movimiento del punto A al punto D. La primera parte de la oración, o sea, donde dice que el efecto ingreso corresponde a un aumento de la inclinación de la restricción presupuestal, es correcta. Lo que está mal es la parte donde dice y viene representado por el movimiento del punto A al D. ¿Sí? El movimiento del punto A al D, ¿sí?, era el efecto global, o sea, es lo que nosotros observamos en los hechos. ¿Sí? La gente pasó de estar ubicada en 1900 en el punto A al punto D. ¿Sí? El efecto de sustitución es el movimiento del C al D. ¿Sí? Es de aquí a acá, y efectivamente implica un cambio en la inclinación de la restricción presupuestal, porque en el punto C, digamos, la restricción presupuestal es esta que está acá, la línea punteada, tiene el punto D, tiene una pendiente mayor. ¿Sí? O sea que la primera estaba mal. La segunda dice, el efecto de ingreso corresponde al desplazamiento paralelo de la restricción presupuestal hacia afuera para unos ingresos mayores. Eso se muestra en el movimiento del punto A al punto C. Eso es correcto. La segunda opción estaba bien, la gran mayoría de ustedes la puso como una respuesta correcta. Como yo le decía, lo que pretende capturar el efecto ingreso es cuánto consumiríamos de tiempo libre aquí y de bienes de consumo si lo que hubiéramos tenido, lo que hubiéramos experimentado fuera solamente el aumento del poder adquisitivo sin que cambiaran los precios relativos entre tiempo libre y bienes de consumo. Y que no cambien los precios relativos entre tiempo libre y bienes de consumo implica que no cambie la pendiente de esta recta respecto a lo que teníamos en el año 1900. ¿Sí? O sea, si solo, supóngase que si en vez de que mi poder adquisitivo se debiera a que aumentó mi salario, si se debiera simplemente a que alguien me regala el equivalente a, no sé, ¿cuánto sería aquí? Sería de unos $60 diarios. Supónganse que alguien, porque sí, me regala una renta de $60 diarios, o digamos, no sé, alguien me regala un apartamento, lo alquilo y me provee una renta de $60 diarios. ¿Sí? Si eso sucediera, mi restricción presupuestaria se hubiera movido así, por más, y sin que hubiera cambiado mi salario seguiría siendo el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que implica un movimiento que se debe al cambio de mi poder adquisitivo sin que cambien la relación entre tiempo libre y bienes de consumo. O sea, cuánto tengo que cambiar de tiempo libre por bienes de consumo. Y eso, diríamos, bueno, si eso hubiera pasado, ¿sí?, entonces nos hubiéramos ubicado en el punto C. Pero esa no es toda la historia. Además de que aumentó mi poder adquisitivo, también cambió el costo del tiempo libre medido en bienes de consumo. La opción 3 dice, bueno, tal como se muestra, el efecto ingreso domina al efecto sustitución, lo que conduce a una reducción de las horas de trabajo. ¿Sí? Esta respuesta también es correcta. ¿Sí? El efecto ingreso domina el efecto sustitución, eso está representado que el efecto ingreso es un movimiento del punto A al C, ¿sí?, como veíamos acá en el gráfico anterior, ¿sí?, de la A al C, y el efecto sustitución es más chico, es del C al D. ¿Sí? Entonces el efecto ingreso efectivamente domina el efecto sustitución, y eso se traduce en una reducción de las horas trabajadas. Bueno, sí, al haber un aumento del tiempo libre, a ver dónde tengo el puntero, no lo veo, ¿no? Hubo un aumento del tiempo libre, ¿sí?, donde pasamos de unas 16 a unas 19 horas de tiempo libre diario. Eso el correlato de que aumente el tiempo libre es que bajan las horas trabajadas, ¿no? Acá teníamos unas 8 horas trabajadas, y acá pasaríamos a tener unas 5 horas de trabajadas en promedio. Entonces, la pregunta 3 también es correcta. Y después dice, si los estadounidenses hubieran tenido preferencias distintas, podrían haber reaccionado a su suba salarial reduciendo el tiempo libre. O sea, en vez de que el punto estuviera acá, podría haber estado por acá, ¿sí?, que implicara menos tiempo libre. Esta respuesta también es correcta, ¿sí?
Ahora lo vamos a ver un poco más en las diapos que siguen, pero efectivamente, si las preferencias hubieran sido distintos, lo que podría haber pasado era que aumentara el salario y aún así trabajaran más horas y no menos. ¿Sí? Eso perfectamente puede suceder. Por eso es que yo les decía recién que este modelo a priori no nos dice qué es lo que va a pasar sobre si van a trabajar más o menos horas cuando aumenta el salario. ¿Sí? Todo puede pasar, ¿sí? Dependiendo de qué predomine, si el efecto ingreso o el efecto de sustitución. Bien, ¿alguna duda sobre esto? Si no, seguimos. Sí, Andrés, acá Ana pone, si es reduciendo, creo que se refiere a la última opción, ¿Sí? si es reduciendo el tiempo libre en comparación con el punto D. No, es reduciendo el tiempo libre en relación al punto A. ¿Sí? Bueno, también al punto D también. O sea, a ver, el modelo, si las preferencias hubieran sido distintas, podría haber pasado cualquier cosa. Podría haber pasado. Lo que sabemos es que pasamos del punto A al punto D, ¿no? En 1900 estábamos acá y en 2003 estábamos acá. Con preferencias distintas, podríamos haber tenido menos horas de tiempo libre en comparación a 2013, pero más en comparación a 1900, o sea, ubicarnos en algún punto por acá. ¿Sí? Podríamos haber tenido menos horas de tiempo libre incluso que en el año 1900, podríamos haber estado por acá, o podríamos haber tenido más horas de tiempo libre que las que efectivamente se observaron en el año 2013. ¿Sí? Es más, podríamos haber ubicado por acá, donde tenemos casi la misma... Supónganse que somos personas que los bienes de consumo nos importan muy poco y lo único que nos importa es tener más tiempo libre. Podríamos habernos ubicado en un punto donde tenemos casi el mismo nivel de consumo que en el año 1900 y trabajar, no sé, menos de 2 horas por día. Eso podría haber pasado, todo podría haber pasado, ¿sí? Si las preferencias hubieran sido distintas. En ese sentido, el rango de opciones, si con otras preferencias, de cosas que podrían haber pasado, es muy amplio. Y efectivamente podría haber pasado que tuvieran menos horas de tiempo libre. Yo en la pregunta esta entiendo que se está refiriendo al año 1900, o sea que comparar con el punto de partida, ¿sí? Que es lo que solemos hacer en los economistas. Pero estrictamente también puede haber sido menos que en el año 2013. Capaz, Andrés, ¿Sí? agregar que en el ejemplo de la clase anterior, el resultado era, el resultado final, digamos, era lo opuesto. El efecto sustitución dominaba el efecto ingreso. Entonces ahí lo Claro. que ocurría es que tras una subida del salario, la persona decidía volcar, digamos, más horas al trabajo y menos al tiempo libre. Capaz Claro. que eso también responde un poquito a la duda de Ana. Sí, sí. Un detalle que este tipo de modelo está planteando, que ustedes pueden decir, bueno, pero eso es un disparate, pero bueno, el modelo lo está asumiendo, y es que cuando nosotros usamos este tipo de gráfico, estamos asumiendo que esta curva de indiferencia que pasa por el punto A y esta curva de indiferencia que pasa por el punto C forman parte del mismo mapa de curvas de indiferencia. O sea que las preferencias de los trabajadores en el año 1900 y en el año 2013 son las mismas, ¿sí? Que lo que hicimos fue aumentar el salario, pero que es como que la misma persona que responde en dos situaciones distintas con las mismas preferencias. Y uno podría muy atinadamente decir, bueno, no, las preferencias en 113 años pueden haber pasado cualquier cosa, ¿no? Entonces, y eso le quitaría un poco de validez a esta descomposición que hacemos entre efecto ingreso y efecto sustitución. Acá estamos asumiendo que es como si fuera prácticamente la misma persona que en dos momentos distintos tiene que decidir con las mismas preferencias. Bien, ¿seguimos? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Bien, sigamos entonces. Bien, ahora lo que vamos a hacer es usar este modelo para explicar otros cambios. ¿Sí? Acabamos de ver acá, aquí vimos, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos entre 1900 y 2013, pero vamos a ver esto que yo decía antes. El modelo no nos predice exactamente qué es lo que va a pasar y estrictamente en distintos países, en otros momentos de la historia, han pasado cosas diversas. Entonces, por ejemplo, entre 1800 y 1870 en Gran Bretaña
aumentaron las horas de trabajo y los salarios al mismo tiempo, ¿sí? En este caso, lo que sucede es que se partía de niveles de consumo muy bajos, y por lo tanto, según si seguimos con la lógica de este modelo, lo que los trabajadores estaban dispuestos a sustituir el tiempo libre por bienes no aumentó mucho cuando los salarios aumentaron. O sea, la idea es, en Gran Bretaña, los trabajadores en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, eran tan pobres, ¿sí? Tenían niveles de consumo tan bajos que cuando aumentó su salario, ¿sí? Usaron, como querían aumentar sus niveles de consumo, ¿sí? Decidieron no trabajar menos tiempo, sino al contrario, trabajar más, ¿sí? Eso sería una situación equivalente a la que, ¿no? Ustedes me decían, bueno, puede pasar que partiendo de acá de 1900, lo que terminen, después teniendo tiempo libre de este lado sea menor. Bueno, eso es lo que aparentemente, o mejor dicho, si nos atenemos a la lógica de este modelo, es lo que habría pasado en Gran Bretaña entre 1800 y 1870. ¿Sí? En ese caso, los salarios aumentaron y las horas trabajadas también. ¿Sí? Y eso implica que el efecto de sustitución fue mayor que el efecto ingreso. ¿Sí? Entonces, los trabajadores fueron más productivos y con esa mayor remuneración aumentaron los incentivos a tener jornadas más largas. ¿Sí? Ese es el primer caso de los que podemos pensar. Después tenemos, este gráfico ya lo vieron al principio de la unidad 3, que es, bueno, ¿qué fue lo que pasó durante la primera mitad del siglo XX en Francia, Holanda y Estados Unidos? ¿Sí? Acá lo que tenemos es que partimos, ¿sí?, de una cantidad de horas trabajadas anuales, en torno a las más de 3.000 horas anuales trabajadas, ¿sí?, en los 3 países, estamos aquí en ese entorno, ¿sí? Y hacia mitad del siglo, por acá, ¿sí?, en todos lados aumentó el PBI, ¿sí?, que lo vemos, o sea, el ingreso per cápita aumentó, que lo vemos acá en el eje horizontal, mientras que las horas anuales trabajadas bajaban, ¿sí? O sea que en este caso hubo un aumento salarial que se reflejó en el aumento del PBI, y eso fue acompañado de una importante reducción en las horas trabajadas. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso de Francia, que está por acá, ¿sí?, partimos de unas 3.200 horas trabajadas anuales a unas, no sé, 1.600, o sea, prácticamente bajó a la mitad, ¿sí?, en unos 50 años la cantidad de horas trabajadas por la población. En este caso, de nuevo, si nos atenemos a la lógica del modelo, el aumento salarial de los trabajadores lo que hizo fue que hicieran un poco de las dos cosas, ¿sí? O sea, aumentaran su ingreso y al mismo tiempo aumentaran su tiempo libre, ¿sí? Eso es lo que se ve en esta pendiente negativa que hay en los 3 países en este periodo de tiempo, ¿no? Y eso es similar a lo que veíamos en el gráfico acá que pasó en Estados Unidos, ¿sí? Aumentó el tiempo libre y aumentó el consumo de bienes o el ingreso, ¿sí? Entonces, ese sería el caso 2. O sea, tenemos primero un caso donde aumentan las horas trabajadas con el aumento salarial, y otro caso, un caso donde disminuyen. Y después tenemos el caso 3, que también es bastante interesante, que es lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí?, después de la década de los 70. O sea, a partir de 1980 hasta el 2000. No sé si todos ustedes vieron el video de Juliet Shore que está subido al EVA, ahí lo explico un poco más en detalle, qué fue lo que pasó con las horas trabajadas y qué fue lo que puede haber explicado esto. Yo les recomiendo que lo miren, es bastante interesante y es cortito, o sea, son 5 minutos, no es que les vaya a llevar mucho tiempo mirarlo, 5 o 6 minutos, no me acuerdo exactamente. Pero ahí, nosotros acá lo que vemos es que, de nuevo, el ingreso aumentó muchísimo, ¿no? O sea, pasamos de un punto por acá, ¿no?, cercano a los 16, 17 mil dólares anuales, a un punto por acá, casi no sé, por arriba de las 30 de Bandar, o no. Por ahí, por los 30.000 dólares anuales, o sea, un aumento importante, y en este periodo no hay un aumento de las horas de tiempo libre. Porque nosotros en el caso 1 decíamos, bueno, en Inglaterra aumentó el salario y lo que hizo la gente fue trabajar más horas en vez de trabajar menos. Y la lógica que nosotros decimos, bueno, eso pasó porque los trabajadores eran muy pobres, o sea, vivían realmente en una situación material paupérrima, en un nivel de pobreza muy alto, y decimos, bueno, ahí es razonable que dediquen entonces su tiempo a mejorar su consumo de bienes, sus condiciones materiales.
Pero si pensamos en Estados Unidos en el año 1980, no podemos decir, bueno, ahí lo que pasó fue que eran muy pobres. No, claramente no lo eran. Entonces uno puede preguntarse qué fue lo que pasó en Estados Unidos entre 1980 y el año 2000, que aumentaron los salarios, aumentaron los ingresos, y la gente no aumentó su tiempo libre. De hecho, parecería que aumentó un poco las horas de trabajo, muy levemente, pero que aumentó. Y ahí hay también, es un tema que hay bastante producción, bastante debate sobre qué es lo que puede haber llevado, pero una de las hipótesis de por qué puede haber pasado esto es que en este periodo los ingresos aumentaron mucho, y eso lo vemos en este movimiento, ¿sí? Desde unos no sé, $18.000 anuales a unos 30.000, ¿sí? Pero eso es el promedio para Estados Unidos, ¿sí? O sea, en promedio las personas pasaron a tener ese nivel de ingresos por persona. Pero todos los promedios, como ustedes capaz que saben, y si no, es una de las cosas que tienen que siempre tener en cuenta, como pensando en cualquier análisis económico, lo vimos en las unidades anteriores cuando veíamos el tema de la distribución del ingreso. Todos los promedios esconden situaciones muy diferentes, ¿sí? O sea, no sé, si ustedes piensan en un grupo de estudiantes con distintas estaturas, ¿sí? El promedio es el mismo para un grupo que tienen toda la misma estatura y que un grupo donde hay metidas dentro del mismo grupo personas muy altas y muy bajas. O sea, el promedio muestra eso. Y entonces lo que pasó en Estados Unidos en este periodo es que el ingreso promedio aumentó, como muestra el gráfico, pero los que más aumentaron su ingreso, y lo aumentaron muchísimo, eran las personas más ricas, ¿sí? Entonces, eso, según algunas hipótesis, llevó a que los otros sectores sociales, que no eran los más ricos, ¿sí? Quisieran, se esforzaran, digamos, por imitar las pautas de consumo de los más ricos. O sea, los más ricos se enriquecieron muchísimo más, ¿sí? Y empezaron a tener niveles de consumo suntuario mucho mayor, y eso llevó a que otros sectores sociales que tenían un ingreso menor trataran de imitar esas pautas de consumo de gente que era mucho más rico, y para poder tener esos niveles de consumo tuvieron que trabajar más tiempo, ¿sí? Y eso llevó a que en este periodo no bajaran las horas trabajadas, o incluso podrían haber llegado a aumentar levemente. ¿Se entendió este razonamiento? Sí, Andrés. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, bueno, estos tres casos son interesantes porque permiten ver cómo aumentos salariales, ¿sí? Pueden llevar a que aumenten las horas de tiempo libre, a que bajen las horas de tiempo libre, y esa disminución de las horas de tiempo libre puede suceder, ya sea que partamos de niveles de ingresos altos o de niveles de ingresos bajos. O sea, puede pasar cualquiera de las dos cosas, y el modelo en este sentido tiene la virtud de que no predice que vaya a pasar ninguna cosa en particular, sino que tiene la amplitud como para englobar estos diferentes tipos de casos. Bien, entonces lo que veíamos recién tiene que ver con la evolución de las horas trabajadas para algunos países. Lo otro que también es interesante ver es la diferencia entre países. Este gráfico lo que tiene es el promedio de horas de tiempo libre por trabajador en distintos países, en el eje horizontal, y en el eje vertical tiene una medida de consumo e ingreso de estos países, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que se ve acá es que, si bien hay una tendencia general donde mayores niveles de ingreso están acompañados a más horas de tiempo libre, si es lo que uno podría intuir del hecho de que hay como una cierta pendiente positiva de esta nube de puntos, ¿sí? Vemos también una dispersión altísima, ¿sí? Países con similares niveles de ingreso, supónganse, no sé, Alemania y por acá, no sé, el Reino Unido o Japón, tienen horas tiempo libre muy diferentes. Y países con niveles de tiempo libre similares, como Noruega o Alemania, tienen niveles de consumo también bastante diferentes, yo qué sé, incluso con una dispersión muy alta. Yo qué sé, en Estados Unidos y Turquía tienen similares niveles de horas trabajadas, y los niveles de ingreso son totalmente distintos, ¿sí? Esto es un poco lo que
lo que se ve ahí, hay muchas diferencias entre países, y esto lo que también nos da la pauta de que no todo lo que se observa en cuanto a horas trabajadas puede explicarse por los niveles salariales o de ingreso de los países, sino que hay muchas cosas que el modelo no capta, ¿sí? Y que puede verse a diferencias culturales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, algunos de estos países que estaban en el gráfico anterior, los datos están sintetizados en este cuadro, ¿sí? Acá tenemos Estados Unidos, Corea, Holanda, Turquía, México. Tenemos el promedio de horas anuales por trabajador, el promedio anual de ingreso disponible, ¿sí? No el PIB per cápita, si no se acuerdan, el ingreso que quedaba después de pagar impuestos y recibir transferencias. Después acá tenemos el promedio anual de tiempo libre, ¿sí? Y acá estos tres datos, o sea, el salario, ¿sí? El tiempo libre por día y el consumo por día, ¿sí? Acá podemos ver cosas como que, por ejemplo, el consumo por día, yo que sé, en Corea y Holanda, ¿sí? Es parecido, ¿sí? Pero si miramos más adentro, vemos que los niveles salariales son mucho mayores en Holanda que en Corea del Sur, y los coreanos, digamos, para tener niveles de consumo por día similar a los holandeses, lo que tienen que hacer es trabajar más tiempo, ¿no? Compensan los menores salarios con más trabajo. Y bueno, acá podemos ver una importante dispersión de datos, pero con estos tres datos, ¿sí? Que es horas de tiempo libre por día, consumo por día y salario, podemos construir el siguiente gráfico, ¿sí? Cada punto lo que nos muestra es las horas de tiempo libre y el consumo de bienes por día, ¿sí? Que era lo que teníamos en estas últimas dos columnas. Y aquí, y entonces ahí tenemos el nivel que se observa de horas de tiempo libre para cada país y de consumo de bienes, ¿no? Y después, la tercera columna, la que está aquí, ¿sí? Lo que nos muestra es la pendiente que pasa por ese punto. Y que además sabemos que arranca en el nivel de 24 horas de tiempo libre, ¿sí? Entonces, con estos datos, podemos construir la restricción, digamos, a la que se enfrentaría el trabajadora promedio de estos 5 países. De nuevo, si asumimos que las horas de trabajo efectivamente observadas, que son las que están acá, si asumimos, ¿sí?, que reflejan las preferencias de trabajadores y trabajadoras, entonces podemos hacer o dibujar las curvas de indiferencia que son tangentes a las restricciones en los puntos con los datos que se observan, que eso es lo que está aquí, ¿sí? Entonces, podemos observar las diferencias que hay entre los países y explicar parte de esas diferencias a partir de las diferentes preferencias que hay entre los países. Entonces, claramente, supónganse, el hecho de que los coreanos tengan un nivel de tiempo libre mucho menor que los holandeses, ¿sí?, si bien su consumo por día es mayor, está relacionado con que su curva de indiferencia indicaría que tienen una mayor preferencia por los bienes de consumo y una menor preferencia por el tiempo libre. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿sí?, con estos gráficos, si es razonable suponer que los surcoreanos tienen las mismas preferencias por el tiempo libre y el consumo que los estadounidenses. O sea, si es consistente pensar que esta curva de indiferencia que está acá, o el punto que observamos, ¿sí?, la curva de indiferencia que pasa por este punto podría pertenecer, al mismo mapa de curvas de indiferencia que la curva de indiferencia que pasa por el punto de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Eso podría suceder? Luana dice que no, y Ajá. después Joaquín dice si podés repetir la pregunta. Bueno, la pregunta es la que está escrita acá en la diapositiva, ¿no? Si es razonable pensar que los trabajadores coreanos y los de Estados Unidos tengan las mismas preferencias, ¿sí? Tengan en cuenta que el hecho de que tengan las mismas preferencias no quiere decir que las curvas sean exactamente la que está acá. Lo que nosotros sabemos, si el modelo funciona o explica correctamente, lo que nosotros deberíamos hacer sería dibujar una curva de indiferencia que sea tangente a esta restricción en este punto, ¿sí?
Pero estrictamente no tiene por qué ser exactamente esta, podría ser una que sea un poco más aplanada y vaya, yo qué sé, por acá abajo, o sea, no sé, no necesariamente se tiene que cruzar con Estados Unidos hasta ahí, pongámosle. ¿Alguien más se anima a responder? Acá hay consenso por el no. Hay consenso por el no. Bueno, una de las cosas que habíamos visto con las curvas de indiferencia, que se vio en las primeras unidades, es que no se pueden cruzar, ¿no? Si son de la misma persona, o sea, si pertenecen al mismo mapa de curva de indiferencia, no debería suceder que las curvas se crucen. Eso es un indicio que es lo que pasa acá. Si bien yo le decía que podrían no cruzarse ahí, pero después otra cosa que llama la atención es que si fueran de las mismas personas, uno debería pensar, bueno, si forman parte del mismo mapa de curva de indiferencia, si a los coreanos le aumentaran el salario y pasaran de esta recta que está acá a la de que está acá arriba, o sea, pasaran a tener el salario de trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos, ¿sí? Pasarían a ubicarse acá. Lo cual sería raro, porque eso implicaría que los trabajadores coreanos aumentaran su tiempo libre, lo cual no les parece, bueno, razonable, que aumentaron el salario, aumentaron su tiempo libre, es una de las cosas que el modelo prevé, pero implicaría también que disminuyeron su bien de consumo. O sea, si nosotros vemos el nivel de bien de consumo de Estados Unidos en este punto, comparado con el de Corea, acá se ve que la diferencia es chiquita, pero lo podemos ver en el gráfico que teníamos hoy, ¿sí? El consumo de Estados Unidos es menor a el consumo diario al de Estados Unidos, ¿no? El Estados Unidos, perdón, respecto al de Corea. ¿Sí? Eso implicaría que los coreanos disminuyen su nivel de consumo de bienes. Y eso no es muy razonable, porque cuando aumenta el salario, lo que se encarece es el tiempo libre. El consumo de bienes se abarata en comparación al tiempo libre, ¿no? Entonces, esto implicaría razonar que el bien que se hace más barato, yo lo paso a consumir menos, ¿sí? Cuando en realidad uno esperaría pensar que el efecto ingreso, ¿sí? Y el efecto sustitución para los bienes por día se suman, o sea, se refuerzan el uno al otro, o sea, consumo más bienes porque tengo mayor poder adquisitivo, porque aumento mi salario, pero al mismo tiempo debería consumir más bienes, porque además los bienes esos son más baratos. Si estos bienes de consumo son lo que los economistas llamamos bienes normales, no quiero distraerlos con eso, uno no debería observar este tipo de... no debería observar que cuando el salario de los coreanos aumenta el de Estados Unidos, se ubiquen en este punto, sino en algo que esté más ubicado por acá arriba. Bien, para ir redondeando, ¿sí? Y más pensando en el control de lectura que vamos a tener la semana que viene, me interesaba que ustedes, que tener claro cuáles son los conceptos centrales de la unidad 3, digamos que si ustedes entienden bien de bien estos conceptos que están en esta diapositiva, no van a tener ningún inconveniente en el control de lectura. Están más o menos en el orden que se fueron presentando en el capítulo. Tenemos, lo primero es plantearnos la idea de que las personas toman decisiones bajo condiciones de escasez, o sea que no pueden tener ilimitadas cantidades de las cosas que valoran, sino que tienen que elegir. ¿Sí? Está el concepto de costo de oportunidad, que se ve al principio de la unidad, las curvas de indiferencia y cómo nosotros... Andrés, Sí, Lucía tiene una pregunta. sí, Ahí le habilité el micrófono. ok, Lucía. Yo tengo una duda y es sobre la tasa marginal de sustitución y la de transformación. sí, Si hay alguna fórmula para cada una de las tasas para poder sí, calcularlas, sí, porque en el repartido no las encontré. O sí, sea, sé que son la pendiente de sí, unas de las curvas de preferencia y otra de la región factible, pero no encontré una fórmula específica sí. para cada una. Bien. Bueno, vamos a ir para atrás. Muy para atrás. Aquí, ¿no? Acá. No las tenemos dibujadas, pero está. Como Lucía, tú dijiste, es correcto, la pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución, y la pendiente de la frontera factible es la tasa marginal de transformación. Estrictamente, la forma de calcular estas tasas es calculando la derivada de cada una de las funciones. O sea, si yo hago la derivada de la frontera factible, ¿sí? Voy a obtener la tasa marginal de transformación. Y si yo hago la derivada de la curva de indiferencia, voy a tener la tasa marginal de sustitución. Esa es la manera en que se calcula en cursos posteriores de economía. Si ustedes siguen la carrera de economía,
o si los deciden tomar, si, por más que no sigan la carrera, van a ver que esa es la manera que se calcula, y es una de las cosas, uno de los ejercicios habituales, calcularlas, ¿sí? Pero en nuestro caso, lo que nosotros hacemos, es que la idea es que ustedes lo entiendan conceptualmente, qué es una cosa y la otra, y si les llegamos a pedir plantear algún ejercicio con números para que ustedes calculen, lo que vamos a hacer es darle los números, o sea, decirle, no sé, pues, supónganse, en el punto A, el consumo de grano es 55 y las horas de tiempo libre son 16. Y en el punto, supónganse que por acá hay un punto B, que tiene 17 horas de tiempo libre y el consumo es de, no sé, supónganse es de 40, ¿sí? Por decir algo. En ese caso, le vamos a plantear que la tasa marginal de transformación es lo que sacrificamos de grano, o sea, pasamos de 55 a 40, cuando aumentamos en una hora de tiempo libre. Y le vamos a decir, bueno, ¿cuánto es la tasa marginal de transformación al pasar del punto A al B? Y va a ser, bueno, de 40 va a ser 15. ¿Sí? Vamos a pedir ese tipo de cuenta, pero sí, eso es lo que podríamos llegar a hacer, y es lo que esperamos que ustedes entiendan. O sea, es la idea de que cuánto sacrificamos de una cosa que valoramos, la cantidad de granos, por otra cosa que valoramos, que es de tiempo libre. Eso es en la tasa marginal de transformación, o sea, que es cuánto tenemos que sacrificar si queremos más de una cosa, ¿no? Cuánto tenemos que sacrificar de una cosa si queremos más de la otra. ¿Sí? En la curva de indiferencia no es cuánto tenemos que sacrificar, sino cuánto estoy dispuesto a sacrificar, ¿sí? De modo que yo siga indiferente entre las dos opciones, si estoy pensando en sacrificar grano para obtener tiempo libre, o al revés, estoy pensando en sacrificar tiempo libre para obtener grano. ¿Sí? No sé si, Lucía, eso evacúa tu duda. Sí. Bien. Bien, entonces vayamos al final. Estábamos viendo los conceptos centrales de la unidad. Ups, ahí. Bien, ahí explicamos un poco, de nuevo, qué era la curva de indiferencia y la tasa marginal de sustitución, el hecho de que haya una frontera factible, que es una restricción presupuestaria, y la tasa marginal de transformación, el hecho de que la elección óptima se dé cuando se igualan las dos cosas, ¿sí? Y por qué no me voy a ubicar en un punto distinto a cuando se iguala la tasa marginal de sustitución a la tasa marginal de transformación. Eso tienen que entenderlo. Y después, estas dos últimas cosas que estuvimos viendo ahora, que tienen que ver con el efecto ingreso y el efecto sustitución. ¿Sí? Esos son como los conceptos centrales de la unidad 3. Bien, no sé si tienen algunas otras preguntas, si no, esta era la clase de dudas. Como ustedes sabrán, clase de dudas implica que ustedes planteen dudas. Ya están preguntando sobre la fecha del control y sobre cosas del control. Bien, bueno, vayamos a eso. Vamos al tema del control. En primer lugar, queríamos pedirle disculpas por si bien no es enteramente nuestra responsabilidad, pero por las idas y venidas en torno a la fecha del control. ¿Sí? Habíamos dicho primero que iba a ser esta misma semana, en el 28-29, después planteamos en hacerlo el domingo, y ahora sabemos que va a ser entre lunes y miércoles. Eso es lo que les puedo decir por ahora. El control de lectura, a ver, estoy mirando el celular a ver si tengo alguna otra novedad, pero por ahora lo que sabemos es que va a ser... Perdonen. No, por ahora no tengo ninguna otra novedad. Nosotros hemos planteado originalmente no, hasta hace poco le hemos planteado a ustedes que el control iba a ser el domingo. El tema es que después nos plantearon en facultad que los domingos no hay soporte técnico, o sea, si el EVA llega a fallar, no hay funcionarios especializados en informática que nos puedan ayudar con si se cae el sistema o algo así. ¿Se congeló la imagen? ¿Hola? No, Andrés. Ah, porque veía en el chat ahí decía que se había congelado, me pareció que...
Bien, No, entonces... era porque estabas mirando el celular, ¿no? Ah, pensaron que... Bien, está. Entonces, bueno, está, el domingo no es posible, y la facultad en estos momentos está discutiendo la elaboración de un calendario con todas las revisiones que se van a hacer en EVA. Ustedes imagínense que la facultad, antes de que pasara todo esto del coronavirus, tenía en su mayoría cursos que tenían 2 revisiones y a veces algún control, ¿sí? Y al pasar a esta modalidad de cursos virtuales, las decenas y decenas de cursos que hay en facultad pasaron de tener unas pocas pruebas, que además la mayoría eran presenciales, no eran virtuales, a tener muchas pruebas virtuales, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no teníamos previsto tener ningún control de lectura, y de golpe vamos a tener 4. Y eso se pasó en todas las revisiones. Entonces, al mismo tiempo, hay cursos que tienen miles de estudiantes, y el EVA probablemente colapsaría si esos miles de estudiantes entran a hacer pruebas al mismo tiempo, y además si se imaginan que miles de estudiantes de una materia lo hacen al mismo tiempo que miles de estudiantes de otra materia. Entonces la facultad se abocó a la tarea de hacer un calendario de pruebas que permita compatibilizar que mucha gente esté usando el EVA y que vayan por turnos, digamos, ¿sí? Ese calendario se está discutiendo en estos momentos. Ahora, a las 7 de la tarde, se empezó a reunir la comisión de facultad que lo está discutiendo, y por lo que yo no tengo novedades al respecto. Pero mañana va a estar publicado, ¿sí? Mañana va a estar publicado, y ustedes ahí van a saber en qué fecha es el control de lectura. Yo por ahora lo que le puedo decir es que va a ser entre el lunes 4 y el miércoles 6. ¿Sí? Eso es lo que les puedo decir del control. Dependiendo de cuándo sea el control, no sabemos si vamos a tener clases de dudas entre lunes y martes. Si el control es el lunes de mañana, que esa es una opción, tenemos el control, y después el mismo lunes, en el correr del día, y el martes tenemos clase y arrancamos con la unidad 4. ¿Sí? Si el control no llega a ser el lunes, si llega a ser martes o miércoles, en ese caso las clases de lunes y martes las suspenderíamos, haríamos el control el miércoles, y el miércoles mismo arrancamos con la unidad 4. O sea, porque la idea nuestra es no arrancar con la unidad 4 hasta que el control esté hecho, ¿sí? Para que ustedes no estén estudiando el control con los temas de la unidad 3, y al mismo tiempo nosotros antes de eso empecemos a dar la unidad 4, que no tendría mucho sentido. Supongo yo que la mayoría de ustedes, si nosotros les decimos que vengan, se unan a un Zoom para hablar de la unidad 4, como están estudiando para el control de la unidad 3, participarían muy pocas personas. Entonces, vamos a arrancar con la unidad 4 cuando el control lo hayan hecho, y no sabemos si eso va a ser lunes, martes o miércoles. Eso respecto a la fecha. Después me habían hecho preguntas sobre las características del control. El control va a tener, nosotros ahora, mañana, apenas la facultad publique el calendario, vamos a publicar en el EVA una pauta, llamémosle, con un instructivo, digamos, para que ustedes participen del control. Ahí va a estar la información sobre el control mismo, y también les va a decir cómo participar del mismo. Pero si quieren, yo ya les puedo adelantar parte de la información que pensábamos colgar mañana en el EVA, en ese instructivo. Es el control, va a durar 20 minutos y va a tener 4 preguntas, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes le dediquen 5 minutos a cada una de esas preguntas. Van a ser 4 preguntas múltiple opción, ¿sí? El control va a tener puntaje sobre 10, o sea, cada pregunta va a valer 2,5 puntos, ¿sí? Lo otro que les puedo decir es que las respuestas equivocadas van a tener un puntaje negativo, pero menor que proporcional. O sea, si la pregunta vale 2,5 puntos, y ustedes le ponen que es verdadera, una opción que es falsa, en ese caso van a tener una penalización que es del 25% del puntaje de la pregunta. O sea, si la pregunta vale 2,5, la penalización va a ser de 0,625. ¿Sí? Ese va a ser el punto negativo. Igual no van a sacarse puntos negativos en la revisión, en el control. El puntaje total del control nunca va a ser menos de 0, pero si tienen puntos positivos en una pregunta y responden equivocada una, van a tener esa pequeña penalización. La idea es que ustedes no respondan una pregunta simplemente al azar, sin tener ni idea, sino que sepan que si ponen una respuesta como correcta y es falsa, van a tener esa penalización. Eso respecto al formato del control. El control, como yo les decía, va a durar 20 minutos, y van a tener
media hora, 40 minutos, hemos dicho, para conectarse. O sea, en un rango de 40 minutos, supónganse que el control es el miércoles a las 8 de la mañana, entre las 8 de la mañana y las 8:40 de la mañana tienen que entrar, conectarse al EVA y responder las preguntas del control. ¿Sí? Si, por ejemplo, se conectaran al EVA a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Entonces van a tener solamente 10 minutos para responder. ¿Sí? Si se conectan a las 8, 8:10, 8:20, van a tener los 20 minutos que corresponden a que es lo que dura el control. No tienen que anotarse, o sea, lo que tienen que tener es estar matriculados en el curso, ¿sí? No es que tengan que anotarse para el control. Si ustedes están matriculados en el EVA esta materia, les llegan si ustedes pueden entrar, supónganse al EVA para ver los videos, o entrar a los foros, o hacer los ejercicios, si pueden hacer eso, van a poder hacer el control, ¿sí? El día del control va a estar el link, va a estar ahí en el EVA, para que ustedes entren, hagan clic y puedan responder las preguntas, y va a ser como los ejercicios que hay con los cuestionarios que hay ahí, para que ustedes hagan ejercicios, va a ser igual. Ustedes van a entrar al ejercicio y van a poder responder las preguntas, y al final van a tener que apretar un botón que es enviar las respuestas o una cosa así, y una vez que mandan eso, ya está, no pueden modificar sus respuestas anteriores. Lo otro que también les puedo adelantar es que cuáles son las respuestas correctas del EVA, eso se va a publicar rápidamente, no sé, que una hora después de que comenzó el control. O sea, los primeros 40 minutos ustedes pueden entrar y hacer el control, y después de que ese tiempo pasó, casi enseguida van a estar las respuestas correctas del control de lectura. A ver, no sé, Andrés, ¿otra pregunta? Sí, decime. Sí, yo estoy tratando de contestar acá por privado a la gente. Ajá. Más o menos que... Pero las preguntas que surgieron fue el tema del horario, Sí, qué pasa con la gente que trabaja, sí. y si puede ser, si va a haber un horario a las 7, si va a estar disponible todo el día, eso ya lo aclaraste que van a ser solo No, 40 van a ser minutos. 40 minutos y en ese horario. Si Y nosotros vamos a tratar de que el control sea en un horario de esos que poca gente trabaja, o sea, muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde, cosa de que no sea, yo qué sé, que no sea a las 11 de la mañana, por decir algo. Eso es lo que vamos a tratar. De todas maneras, como yo les decía, el control no les va a llevar más de 20 minutos, porque una vez que ustedes entran y se loguean y entran al control, a los 20 minutos el programa se les cierra. O sea, van a estar 20 minutos ahí. El EVA no les va a permitir estar más de 20 minutos. O sea que incluso si, esperemos que no, pero alguien tiene la mala suerte de que el control le cae en horario de trabajo, lo que tiene que hacer es pedir para poder responder esos 20 minutos. La facultad les va a brindar además certificados de que ustedes dieron el control, si tienen que presentarlos en el trabajo. ¿Sí? ¿Alguna otra después pregunta? el tema de los mínimos. El control no tiene mínimos, ¿sí? Eso eso sí lo pusimos en el EVA, está publicado ahí. Lo que tienen es el conjunto de los controles tiene mínimos. O sea, ustedes tienen que sacar, creo que hemos dicho 12 puntos, 14. 14 puntos de los 40 de los controles, ¿sí? Eso quiere decir que si ustedes, supónganse, por algún motivo no hacen este primer control, o sacan 0 puntos, o lo que fuera, aún así pueden alcanzar el mínimo de los 40 puntos, ¿sí? Perdón, de los 14 en 40. O sea, que este control no tiene mínimo. Lo que tiene mínimo es el puntaje global del total, los 40 puntos, digamos, de los 4 controles sumados, ¿sí? Acuérdense también que se consideran solo los 3 controles que a ustedes les va mejor, ¿sí? O sea que en los hechos es como si los controles, los 3 controles en los que a ustedes les va mejor, no valieran 10 puntos cada uno, sino 13 puntos, 33. O sea, esos 3 controles van a sumar 40, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? La hora, estrictamente, como ya decía, no lo sabemos, así como no sabemos el día, tampoco sabemos la hora exacta. Estoy viendo por acá. Lucía pregunta si va a haber revisiones y
Después hay gente que nada, que pide que en la medida de lo posible avisemos con tiempo, día y horario, así van tramitando en el trabajo el aviso. Sí, lo Y del hay día y el gente que horario, no. nosotros esperamos que lo podamos decirles a ustedes mañana. O sea, mañana la facultad va a publicar la fecha exacta. Espero yo que ya ahí ya sepamos también la hora, si bien eso no está claro. Creo que no va a haber problemas con la hora. Bueno, eso depende. Hay días que hay muy pocas materias que tienen pruebas, y en ese caso es como nosotros solo precisamos, digamos, 40 minutos de EVA, es poco lo que precisamos, no habría problemas, y nosotros seguramente podamos elegir el horario que querramos, que como ya les dije, sería temprano en la mañana o tarde, al final de la tarde. Si ese día hubiera otras pruebas, ahí probablemente tengamos más complicaciones para elegir el horario. Pero la idea es que mañana mismo podamos informarles ambas cosas. Después, sobre las revisiones, nosotros, la propuesta que estamos manejando en este momento, pero como ustedes se imaginarán con este asunto del coronavirus, nada es totalmente seguro. Este es el plan que tenemos ahora, pero dependiendo de si las medidas de aislamiento se mantienen, se endurecen, se aflojan, desaparecen, no sabemos qué va a pasar con las medidas de aislamiento, pero bueno, el plan que tenemos ahora es que en julio ustedes tengan una revisión, única revisión presencial, o sea, si tenemos la suerte de que para julio ya no hay medidas de aislamiento y ustedes pueden ir a la facultad, una revisión presencial en el mes de julio, ¿sí? que vale 60 puntos y donde se preguntaría todo el programa, desde la unidad 1 hasta la 6, que son las 6 unidades que tiene el curso. Si eso no sucede, si llegado, no sé, mediados de junio, ¿sí? Todo indica que las medidas de aislamiento se van a mantener, en ese caso no habría una sola revisión presencial, sino que haríamos 2 revisiones virtuales de 30 puntos cada una, y que tengan por lo menos un mes de distancia entre cada una. ¿Sí? Ese es y en ese caso sí, partiríamos digamos, los contenidos a la mitad. En la primera revisión preguntaríamos la primera mitad del curso, y en la segunda revisión la segunda mitad del curso. Eso sería lo que haríamos si se mantienen las medidas de aislamiento. O sea, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay nada más. Bien. Hay gente descontenta por la opción de preguntar las 6 unidades, pero bueno. Sí, bueno, eso todavía no es seguro. Como ya les decía, si las medidas de aislamiento se mantienen, ahí serían 2 pruebas virtuales. He escuchado a algunos estudiantes que dicen que es como tener un examen. Yo les aseguro, hay varios motivos por los cuales no es lo mismo. Un motivo es que los exámenes se aprueban con el 50% de los puntos de la prueba, y las revisiones se suelen aprobar con menos. En nuestro caso, nuestra prueba la revisión se aprueba con el 40% de los puntos. ¿Sí? O sea que, por más que lo que hay que estudiar para la prueba sea lo mismo, el examen es más exigente desde el punto de vista de lo que ustedes tienen, los conocimientos que ustedes tienen que demostrar para salvar la prueba. Por otro lado, el examen también es más exigente a la hora de la nota que les va a figurar a ustedes. O sea, si ustedes salvan un examen con el 50% de los puntos, o sea, con el mínimo, tienen la nota que les queda es un 3. En cambio, si la revisión la salvan, el curso, sumando la revisión y los controles, también sacan un 50% de los puntos, ¿sí? La nota, no me acuerdo exactamente, pero creo que 5 o 6. O sea, la idea es que para cada porcentaje de aprobación, cuál es el porcentaje de puntajes correctos que ustedes tengan en el curso o en el examen, tienen más nota si lo salvan cursando que si dan el examen. O sea que el examen es más exigente en las dos cosas. Es más difícil obtener puntajes en el examen, y además les exige más para salvarlo. Y después lo otro, por lo cual no es lo mismo que un examen, es que si ustedes pierden un examen, les queda en la escolaridad, les queda marcado como que lo perdieron, mientras que si ustedes pierden esta revisión, no les queda nada marcado en la escolaridad. Acá me aclara
Acá dice en el chat que serían 6 puntos. Sí, puede ser que salgan 6 cuando el curso lo aprueban con el 50%. O sea que es más generoso que un examen. Esos son los motivos por los cuales no es lo mismo. Es verdad que en los dos casos se preguntaría lo total. O sea, lo que ustedes deberían, los conocimientos que deberían demostrar serían los mismos, porque se preguntarían las 6 unidades del curso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ahora recuerden que esta semana ya no hay más clases, o sea, nosotros que habitualmente nos vemos martes y jueves, el jueves no tendríamos clase. Vamos a saber mañana cuándo es el control, y si tenemos nosotros en este horario clase el martes o no, eso va a depender de cuándo quede fijado el control. O sea que estén atentas a lo que publicamos en el EVA, en el curso del día de mañana, y ahí vamos a saber las dos cosas: cuándo es el control, y además si tenemos clases el martes que viene o no. ¿Sí? Bueno, nos vemos.